Qué bueno verlos aquí, puntuales, temprano, para adorar a Dios como Él merece. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos. Yo quiero que usted tome la Biblia que usted ha traído en sus manos, también su esfero, su cuaderno u hoja de anotaciones. Y bueno, como ustedes saben, iniciando cada una de estas clases, nosotros hacemos un breve recorderis de lo que se vio el domingo anterior. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el atributo de Dios que vimos el domingo pasado? Que Dios es grande. Amén. Y bueno, basado en lo que usted tiene allí en sus notas, ¿cierto? O lo que usted recuerda, yo quiero que usted mencione por lo menos uno de los versículos que citamos, que vimos o que analizamos el domingo anterior. Uno de los versículos. ¿Alguien que? Juan 17:3. Vamos a la palabra. ¿Y qué dice este versículo? Vamos a ver. Juan, el Evangelio 17, versículo número 3. ¿Lo tienes? Por favor, para todos. Muy bien. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, que es el Padre, ¿cierto? Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado o envió. Muy bien. ¿Qué otro versículo tienen allí anotado o recuerdan del domingo anterior? Salmo 95. ¿Qué número? ¿El versículo? Del 1 al 6. Listo. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor, para todos? Listo. César lo va a leer para todos. Gracias. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Que oyeres hoy su voz. Amén. Y al recordar un poco este salmo, nosotros vemos dentro de él, dentro de estos versículos que acabamos de leer, la respuesta que nosotros damos a la verdad de que Dios es absoluta e infinitamente grande, ¿cierto? Y por supuesto, lo que manifestamos frente a Dios, mientras más lo conocemos y lo vemos en su grandeza, es algo que yo siempre he dicho que es un poco de las dos cosas. Uno, un verdadero amor y una verdadera expresión de adoración y de alabanza hacia Él, porque uno dice, bueno, si verdaderamente alguien merece adoración, merece esta alabanza suprema, ¿se acuerdan que eso también lo vimos? Es definitivamente Dios, nuestro Dios, que es verdaderamente grande. Pero también hay otra reacción que nosotros debemos tener, es natural, es bíblica y nunca se sienta mal por ello, al contrario, siéntase bien, es la sensación y la respuesta de temor muy reverente delante del Señor. A causa de conocerlo, a causa de saber quién Él es, nuestra reacción es también de temor, ¿cierto? Y recordamos al profeta cuando tuvo la visión del Señor en el cielo y él luego se miraba a sí mismo y decía, ay de mí que soy hombre, pecador de labios, inmundo de labios, ¿no? Entonces, la reacción frente a Dios, por lo general, tiene mucho de alabanza, de amor, de admiración, de exaltación para Él, pero del otro lado trae mucho temor. Mientras más se conoce a Dios, las personas cristianas, sus hijos, le temen. Y eso es importante, eso no tiene nada de malo, es correcto temerle a Dios. Es bien bueno, de hecho es necesario temerle a nuestro Dios que es grande. Amén. Muy bien, hoy seguimos adelante, continuamos y vamos a ver no solamente un atributo o una característica de Dios, sino dos. Así que les pido que nos perdonen porque hay que ir rápido, no podemos ahondar en cada
cualidad lo que merece. La verdad es que cada cualidad de Dios merecería por lo menos un año de estudio, fácilmente, no estoy exagerando, y es bien difícil ponerlo en tan pocos minutos. Entonces vamos a ver dos cualidades de Dios hoy, para los que anotan. Vamos a ver que Dios es uno, y la segunda cualidad o atributo que vamos a ver esta mañana es que Dios es espíritu, y ese espíritu usted no lo escribe con E minúscula, porque no es el espíritu humano, sino con E mayúscula, porque es el espíritu de Dios. Dios es uno, ese es el primer lado, pero también vamos a ver el otro atributo, la otra cualidad, es que Dios es espíritu. ¿Lo tienen? Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de que Dios es uno único. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el significado de las palabras monoteísmo y politeísmo? Alguien que levantando la mano de la respuesta. A ver. Es la creencia que afirma que hay un solo Dios verdadero, uno solo. ¿Y politeísmo entonces qué es? ¿Quién responde? Samuel. Ajá, es la creencia que afirma que existen muchos dioses y todos diferentes. Si tenemos claras estas dos definiciones, monoteísmo, que es la creencia que afirma que hay un solo Dios verdadero, y tenemos la definición de politeísmo, que es la creencia que afirma que existen y hay muchos dioses diferentes, ¿ustedes creen que en el cristianismo, en la verdad, nosotros somos monoteístas o politeístas? Monoteístas, porque creemos que existe un solo Dios. Entonces, si usted está anotando allí, y anote porque al final voy a hacer evaluación escrita, usted escriba: los cristianos, la Biblia, los cristianos y la Biblia, somos monoteístas porque creemos que existe un solo Dios verdadero. ¿Claro ese punto? Ahora usted dice, no, pero yo he visto muchas religiones que particularmente creen en muchos otros dioses, pero muchísimas, son politeístas. Si ustedes ven el caso de la India particularmente, o lugares como África, en la India, en ese país, y es cierto, yo he hablado con varios personajes nacidos allá casi todos los días, y ellos de verdad por su religión, por su politeísmo tan grande, ellos incluso crean un Dios por familia, tienen un Dios por familia. Es una cosa aberrante, es una cosa antibíblica, es un pecado enorme porque resulta en idolatría y es aborrecible delante de los ojos de Dios. Es cierto cuando usted va a la India que hay templos dedicados solo a las ratas, que no se comen una vaca, que no la sacrifica y se la comen porque ellos piensan que hay reencarnación. Entonces puede ser la mamá o el hermano o el hijo el que murió y que reencarnó y está representado ahí en esa vaca, y todo tipo de cosas extrañas. Politeísmo, falso, mentira, diabólico, monoteísmo, un solo Dios verdadero, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Correcto hasta ahí? Listo. Vamos a ir a la Biblia, vamos a empezar en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo número 6. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 4. Tome nota por lo menos del versículo porque le va a servir para la evaluación. Deuteronomio 6, y estamos viendo que Dios es uno solo. Amén. Solo hay un Dios verdadero. ¿Quién tiene Deuteronomio 6:4? Leo, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Oye Israel, ¿qué? Jehová, nuestro Dios. Jehová, ¿cuántos son? Uno es. Ahora pensemos un poquito en el contexto de lo que estaba sucediendo allí. ¿Ustedes saben por qué, o por qué ustedes creen que era necesario? Pero solo pensando desde el contexto histórico, hay muchas más razones teológicas. Pero ¿por qué creen ustedes que era necesario que Dios le dijera en ese momento puntual de la historia al pueblo de Israel, su pueblo escogido, que había librado de la esclavitud de Egipto, que tenían que entender una cosa, y es que Dios hay solo uno? ¿Por qué era necesario que Dios les dijera eso si ustedes piensan en el contexto histórico que ellos estaban viviendo? Rocío. Uh-huh.
y que vivió tantas generaciones. Israel estuvo como 400 años en esclavitud. O sea que muchas generaciones de israelitas nacieron y murieron dentro de la cultura egipcia. ¿Sigue? Gracias, gracias. Qué buen maestro. Pues por eso ellos adoraban a sus dioses, porque digamos que ellos en el momento no tenían, o bueno, se habían olvidado de Dios puntualmente, entonces los egipcios empezaron a meterle esa cultura. Claro, habían seguido las tradiciones incluso religiosas, falsas, aberrantes ante los ojos de Dios, que tenían los egipcios. Entonces para el Señor era necesario pararles un momento y decirle, mire, solo hay un Dios, un solo Dios verdadero, no hay más. Si ustedes creen otra cosa, y entonces, bueno, luego viene el famoso Éxodo 20 con los mandamientos, ¿no es cierto? Vamos a ir ahí más atrásito, solo 2 capítulos atrás, a Deuteronomio 4, versículo número 39. Tal vez una hojita, en algunos casos no. Deuteronomio 4, 39. Alguien que lo lea para todos, a ver, alguien del fondo, Consolita, si nos ayudas con la lectura. Deuteronomio 4, pero el versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. O sea que Él es el único. Pero fíjese que a mí me gusta mucho que la palabra diga que tienes que reflexionarlo y entenderlo de una vez por todas. Si usted piensa, ¿por qué Dios les dice a ellos que reflexionen y que tengan claro que solo hay un Dios? Es porque ellos aún en su corazón guardaban ese politeísmo. Ellos creían que habían todavía muchos dioses. Que uno de esos dioses se acordó de ellos, pero no que era el único verdadero. Y en nuestro mundo hoy, si lo aterrizamos un poquito, nosotros tenemos que darnos cuenta que el politeísmo no ha cambiado, sino al contrario, se ha multiplicado. Y al haberse multiplicado, nosotros vemos muchas diversas formas de dioses con D pequeña que existen hoy en día. Ya no solo dioses como los del Olimpo o los de la cultura nórdica o los dioses griegos, sino que hay dioses que pululan, que caminan, que viven, que respiran. Está el dios de los videojuegos, está el dios de la casa bonita, está el dios del carro lujoso, está el dios del trabajo. Hay personas que incluso han hecho a sus hijos unos pequeños dioses a los cuales idolatran en vez de amarlos y enseñarles en el temor del Señor. Hay gente que adora su trabajo y dice, si en mi trabajo yo no soy nada, el trabajo es todo en mi vida, el trabajo es más importante que mi familia e incluso que Dios o la iglesia. Hay muchísimos, muchísimos dioses. Si viene al caso pensar en esto, ¿verdaderamente tú entiendes si has reflexionado como te dice Dios en su palabra, que hay un solo Dios verdadero allá en el cielo y acá en la tierra, incluso debajo de la tierra, que no hay otro? Y que por lo tanto hay un solo Dios a quien tú debes adorar, servir y amar de todo corazón. Vamos a ir a Isaías ahora, otro de nuestros queridos profetas, capítulo 43, Isaías 43, versículo 10. Y seguimos viendo una y otra vez en la misma palabra del Señor la misma verdad absoluta. Hay un solo Dios verdadero. Isaías 43, 10. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? Listo. Andrei lo va a leer para nosotros. Gracias. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Ahora lo ven cómo lo pone el Señor en el tiempo. Ahora él en este versículo lo que hace es una descripción en tiempo. Y él dice, yo soy. Y antes de mí, en el tiempo, ¿había otro Dios? No. ¿Y después en el futuro, habrá otro Dios? No. En la línea de tiempo que nos plantea este mismo versículo, el Señor está diciendo, yo soy el único. Aún en el tiempo. Antes de mí no había otro Dios. Y después de mí no habrá ningún otro Dios, porque entre otras características o atributos que nosotros vemos en el Señor, Él es eterno. Amén. Entonces, antes de Él, ninguno. Después de Él, no habrá ninguno. Más adelante, 2 capítulos más adelante, mire que les puse fácil para buscar. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, tal vez una página adelante, versículo 18.
tienes? Por favor. Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahora el Señor lo pone desde el punto de vista de la creación. Él es quien creó todas las cosas, visibles o invisibles, pero es el único creador. ¿Sí? No hay ningún otro. Ahora, como nosotros estamos basando esta serie de enseñanzas en un libro muy bueno que usted puede descargar por internet, que se llama El único Dios verdadero, de Paul Washer, se llama El único Dios verdadero. Hay algo que me parecía bien particular de lo que él citaba allí, y es ver la forma práctica de este tipo de enseñanzas. ¿A qué me refiero? A que le decimos y le enseñamos a las personas desde la palabra que solo hay un Dios verdadero. Pero casi siempre hay que ir a la aplicación de esto. Bueno, ¿y qué significa o cómo debo vivir yo conforme a la verdad de que solo hay un Dios verdadero? Y bueno, lo bueno es que la Biblia nos dice cómo tenemos que vivir nosotros los que creemos en la palabra del Señor, nosotros los que creemos en Dios, que somos sus hijos, frente a esta verdad de que solo hay un Dios verdadero. Entonces vamos a volver a Éxodo, allá, segundo libro, Antiguo Testamento, 20, muy conocido. Aquí se enseñó una serie acerca de los mandamientos, Éxodo 20, y vamos a leer desde los versículos números 3 al 6. Cuando lo tenga dice amén, por favor. Éxodo 20, versículos del 3 a ¿cuál? Al 6. Muy bien, lo anotaron bien. Lo voy a leer para ustedes, por favor. Presten muchísima atención porque así debemos vivir nosotros frente a la verdad de que hay un solo Dios verdadero. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, ¿cómo debes vivir tú que eres cristiano frente a la verdad de que existe un solo Dios verdadero? ¿Qué cosas hay que hacer según lo que acabamos de leer en la Biblia? No, desde el primer versículo, ¿qué dice el 3? No tener dioses ajenos delante del Señor. Ninguno. Ninguno. Ningún otro Dios, solamente Él. Y fíjese que esto en nuestro mundo es una cosa bien fuerte, porque a la gente le están gritando: oye, si tú tienes dinero, como decía un pastor, el dinero no es la felicidad, o no te da toda la felicidad, pero te deja la vuelta de la esquina. Y el dinero puede convertirse en un gran Dios para nosotros. Y entonces vale la pena preguntarles a ustedes esta mañana y preguntarme a mí mismo: ¿el dinero es tu Dios? ¿Cómo administras tú tu dinero? ¿En qué inviertes tú tu dinero? ¿En vanidad? Mucha vanidad, muchas cosas vanas, pasajeras. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Le dedicas más tiempo al Señor que a cualquier otra cosa en tu vida? ¿Tienes la meditación en su palabra constante? ¿Te le das prioridad a la iglesia, adorarlo a Él antes que cualquier otra cosa? ¿Quién es primero para ti? ¿Quién ocupa ese primer lugar en tu corazón? Porque no tendremos dioses ajenos delante de Él. No podemos. Y entonces queremos mucho a los hijos, queremos mucho a nuestra esposa, a las mujeres a su esposo. La gente ama sus cosas, pero no puede amarlas más que a Dios. No puede. No tendremos dioses ajenos delante de ti. El 4, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera frase de ese versículo? No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Es muy interesante que yo he conocido cristianos que tienen
que tienen cruces en la casa o cruces de oro y uno dice, bueno, es una cruz vacía, está bien, ya. Cristo murió, pero resucitó. Bueno, pero hay gente que adora cosas y adora imágenes, ¿no? Y hay gente que se quiere, como ustedes saben, muy popular en nuestra religión católica, ponerse de rodillas y adorar a un pedazo de yeso o a un pedazo de madera, un cuadro pintado por manos humanas, algo que es una cosa, que no es Dios. No podemos tener ninguna imagen, ninguna semejanza de Dios, ni adorarla. Vamos ahora, Marcos, ese también anótelo, Marcos 12 del 28 al 30. Marcos 12 del 28 al 30. El que lo tenga dice amén. Marcos 12, 28 al 30. Oscar, para todos, por favor. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Hasta ahí. Ya sabemos el segundo mandamiento, ¿no? Que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fíjese que me parece tan apropiado que se haya citado este versículo allí, porque eso es verdaderamente entender que hay un solo Dios verdadero. Y esa es una consecuencia de cómo vive una persona que verdaderamente lo cree. ¿Cómo vive esa persona? Amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que la persona es. Y eso sí que es vivir frente a esa verdad. Eso sí que hace diferencia entre el que es verdaderamente cristiano y el que dice serlo. Es amar a Dios por encima de todo. Como decía esa canción que a mí me gustaba hace años atrás cuando llegué a la iglesia, de tal manera que no importa que nosotros quedemos en el olvido, que no importa que nuestra honra, nuestro buen nombre quede pisoteado, pero que Dios sea el ser que yo más amo, a quien yo más respeto, a quien yo más obedezco, por quien yo estoy dispuesto a morir, hace que esto sea una verdad tangible en la vida de las personas. Y es entonces cuando las aplicaciones de esta verdad bíblica, de esta manera de vivir, se hacen muy evidentes. Entonces cuando hay una persona en el trabajo y tiene un trabajo donde le dicen tiene que mentir o se va, y la persona se tiene que parar y decir, yo no puedo mentir. O no, mire, tiene que robar, tiene que hacer este pequeño torcido. Ponga la firma ahí, que tranquilo, que no hay ningún problema. Solo póngala ahí, es una firma. ¿A quién le hace daño? Están engañando, están robando, pero está bien. Hágalo para quedar bien. Y la persona lo hace o lo deja de hacer. Cuando viene la tentación y toca la puerta de tu vida, de tu corazón, de ser o de pensar o de hacer cosas que son incorrectas, que son pecado, y tú realmente te acuerdas de la verdad, mire, el Señor es uno solo y yo debo amarlo con todo lo que yo soy. Y mi Señor, mi Dios, aborrece el pecado, así que yo tengo que abandonarlo para siempre, porque lo amo más a Él que a mí mismo. En esa práctica nosotros hemos de ver el fruto y si verdaderamente una persona es creyente o no. Cuando por encima de todo está Dios, por encima de todo está honrarlo, cuando por encima de todo está su nombre, cuando no importa el precio que haya que pagar, usted va a hacer las cosas bien, usted va a ser correcto, usted va a ser íntegro, usted va a ser honesto, usted va a ser transparente. Una carta leída al mundo, como dice Pablo, por una sola razón, porque usted conoce y ama al Señor. Dios es uno. Y ahora vamos al otro atributo que vemos esta mañana, y es que Dios es espíritu, y les dije que se escribe con E mayúscula. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Cómo es que Dios se describe a sí mismo en esta característica? Bueno, conocemos el versículo, si quiere lo puede anotar,
es Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, ¿qué versículo? 24. ¿Y qué dice ese versículo? ¿Alguien que se lo sepa? Ajá. ¿Cómo arranca ese versículo? ¿Alguien que lo traiga a la memoria? Dios. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién lo tiene para que lo lea para todos, por favor? Juan 4:24, Oscar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Espíritu. Entonces vamos a hacer una serie de anotaciones al respecto de esta verdad, porque es que sí que es importante uno clarificarla, sobre todo si nosotros venimos de un contexto pentecostal, sensorial, emocional. Entonces, lo primero que tenemos que decir así como una verdad plana, lo puse así en palabras más sencillas para que sea más fácil de entender, es que Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Dios qué? No tiene un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice que vio un espíritu? Piénselo, piénselo. Eso es muy chistoso, ¿no? En serio, piénselo. Dios es espíritu, o sea que Dios no tiene un cuerpo físico, pero vio un espíritu. Esa es otra de las características. Dios es invisible. ¿Mm? Dios es invisible. Y otra cosa que es importante, digamos que tener en cuenta y como un paralelo, es que Dios no es, yo no sé ni si, es que eso sí lo pensé mucho para describirlo, Dios no es una fuerza, es como la mejor forma, ¿no? Dios no es una fuerza, ni un calorcito, ¿cierto? Oiga, y usted vino ese tipo y le puso las manos, bueno, sin ponerle las manos y usted se cayó. No, es que el espíritu me tumbó. El espíritu que no tiene un cuerpo físico, que es invisible, pero te tumbó. Entonces, y bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, sentí un calorcito, un calor que sufría y llora, ¿no? Y venía desde mis pies para arriba y yo sentía que temblaba y no podía hacer sino llorar o no podía hacer sino reír y no sé qué. Y uno dice, bueno, y en la Biblia el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces habrá hecho eso? O los apóstoles, ¿no? Recibe. Le envié esta semana un video a César que yo sabía que se iba a reír mucho y era el único que no me iba. Hay una canción, no es cristiana, es una canción de rock del mundo muy vieja que se llama Let the Bodies Hit the Floor. Eso quiere decir, deje que los cuerpos choquen contra el piso, que caigan. Y es un video que le hicieron hace muchos años para molestar a un predicador famoso pentecostal que se llama Benny Hinn. Y el tipo, y es un cuento, ¿no? Let the body, y se pone la canción y él va pasando y muestran todos los espectáculos re locos que el tipo hace con esto de tocar la gente y que la gente caiga. Y hay unos impresionantes, ¿no? Hay viejitas que vienen a él y hacen, y eso cae la gente y ¡pa! Se pegan contra la espalda. Se nota el dolor en el cuerpo de la gente, pero la gente como que se voltea y dice, no, sí fue el espíritu. Hay otros que oran y ya ve que se han caído hartos, entonces caen en cámara lenta, se arrodillan primero y luego se acuestan. Sí, el espíritu me tocó. Y la parte más chistosa es que una parte de la canción que dice 1, 2, 3, 4 y en ese momento sale él quitándose la chaqueta y dándole con la chaqueta a todo el mundo literalmente. Y eso es unción y dicen que eso es el Espíritu de Dios tocando a la gente y entonces está golpeándolos así. Y claro, la gente va como en fila así corriendo y el mal les pega, ¿no? Y el piso. ¡Pah! Y viene otro y ti, 4, 5, 6 personas. Una cosa totalmente desordenada que no está en la Biblia, que el Señor Jesucristo no hacía, él no se quitaba el manto para darle a la gente y les decía, recibe el ala de la izquierda con mi izquierda, reciban. Y, eso no pasaba. Los apóstoles no hacen eso. Y sabe que es muy interesante que usted tiene que ver en la Biblia, el Señor Jesucristo jamás nunca organizó un servicio de milagros. ¿Usted ha entendido eso? Y él no le puso hora, ni fecha, ni día a un milagro. ¿Sí se da cuenta? Y mucho menos, y eso todavía más importante, nunca pagó para entrar a un servicio de milagros. Nada de eso es bíblico. Pero si nosotros no entendemos esto, nosotros podemos hacer, como decía el pastor hace 8 días, de cualquier sensación o cualquier experiencia y decirle que fue Dios. Y hermano, cualquier cosa puede pasar.
Y por eso vimos, y ustedes han escuchado de pronto a Edgar haciendo el chiste de que les vamos a imponer pies. Porque ya no es imponer manos, sino imponer pies. Y lo han hecho, hay gente que lo ha hecho. Y yo me acuerdo mucho hace años aquí en Bogotá, un pastor ungiendo la iglesia, ¿no? Y entonces agarraba una cosa como de esas católicas que esparcen el humo, pero con aceite, y el hombre pasaba haciéndole así. Y la gente, y se desmayaba. Que porque el aceite era el Espíritu, y eso no es el Espíritu, el aceite es aceite, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es Dios. Ahora, tenemos que entender algo importante aquí, es que la Biblia utiliza muchos antropomorfismos. A ver, ¿quién repite la palabra? Antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Es una figura literaria, ¿cierto?, que utiliza o que pone una semejanza humana, de cuerpo humano, a alguien que no lo tiene. Dios no tiene cuerpo, ¿cierto? Pero ustedes ven, por ejemplo, en los Salmos, estoy delante de tus ojos, o tus ojos me miran, ¿sí? Cuando dice, no, tu mano está sobre mí, tu mano, ¿cierto? O Moisés, él vio las espaldas de Dios, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que entender que es solamente un antropomorfismo, es una figura literaria que Dios utiliza para enseñarnos algo. Sería chistoso porque usted sabe que él dice que él trató de juntarlos como la gallina a sus pollitos. Sería muy tonto que usted llegue a pensar que Dios es una gallina juntándonos y nosotros pollitos haciendo piu piu, llegando debajo de él. Porque él dice que estamos bajo sus alas, ¿sí? O el salmo que dice que estamos a la sombra de él, ¿no? O a la sombra del árbol. Existen los antropomorfismos, pero no quiere decir que Dios tenga un cuerpo físico, ¿ok? Ahora, rápidamente, si sabemos que Dios es espíritu, ¿cómo debemos vivir frente a esa verdad? Como leímos en Juan 4:24, nosotros tenemos que atender al mandamiento que se nos explica ya. Se nos dice primero, Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿El que anda buscando? Adoradores. Pero ¿cómo lo deben adorar los adoradores a Dios? En espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo debemos vivir frente a la verdad de que Dios es espíritu? Bueno, tenemos que vivirlo adorando a Él, a su nombre, en espíritu y en verdad. Ahora, por supuesto que hay una enseñanza larguísima acerca de qué es adorar en espíritu y en verdad. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha enseñado desde el púlpito acá durante varias ocasiones, varias enseñanzas. Que verdaderamente adorar al Señor es adorarlo desde un espíritu que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Una persona, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, ese será el verdadero adorador. Una persona que no ha nacido de nuevo no está adorando a Dios. De hecho, está como yendo en contra de Él, es horrible. Pero lo otro es en la verdad, es como enseña y determina su palabra. Por eso es que nosotros, y ustedes van a ver muchas iglesias de un buen corte doctrinal, no podemos decir que remolineando sea necesariamente la manera en que en un culto debemos adorar a Dios. ¿Sí? O todos levanten las manos, y si todos levantan la mano entonces sí están adorando, pero si no la levantan no están adorando. No podemos imponer eso porque eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que sí tenemos que hacer es ver de qué manera, con qué respeto, con qué temor, con qué reverencia y fundamentado solo en la palabra es que tú debes adorar al Señor. Y ahí, mis hermanos, como siempre, pues hay gente del estilo de nosotros, ¿no? Yo decía a manera de chiste hace un tiempo que no me gustaban las iglesias de corte tan bautista o tan clásico porque ponen un piano del 1600 con una viejita que nació en el 1600 a tocarlo y cantando música que no pasa nada. Pero más allá de eso es entender por qué lo hacen de esa manera, porque hay iglesias que ustedes ven que ni siquiera tienen ningún instrumento, sino literalmente ponen como la pista y la gente toda canta con sus voces. ¿Qué razón hay para que ellos hagan eso? Bueno, la Biblia enseña que es la iglesia toda, no solo el que está al frente, el que debe adorar a Dios. Y que deben ser las voces de todos, con ganas, con amor, con temor, con reverencia para Dios, que debe cantarle a Él de todo corazón. Y tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora hay dos cosas que quisiera añadir allí, antes de ir al examen. El único que ha visto al Señor Dios el Padre es Jesucristo. Eso lo afirma Juan 6:46. No vamos a ir
Pero también nos enseña la Biblia en Juan que el mismo Señor Jesucristo es quien ha dado a conocer a Dios, ¿cierto? Cristo nuestro Señor, siendo Dios, pero teniendo un cuerpo físico, Él nos ha mostrado, nos ha revelado al Padre. Así que todo lo que vemos en Cristo, su manera de hablar, de actuar, sus milagros, sus maravillas, la verdad que es Él, la verdad caminante que es Él es la representación perfecta de quien es Dios, el Padre, que es Espíritu. ¿Ok? Ahora, claro, hay gente que dirá, no, pero es que me parece tan difícil decir que Dios es Espíritu, pero que Jesucristo tiene cuerpo. Bueno, Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Existe en 3 personas. Y el Hijo es el único que tomó un cuerpo físico, ¿para qué? Para venir a salvarnos, por lo cual debemos dar todavía más alabanza y más adoración. ¿Ok? Entonces nunca se preocupe por eso y que, ay, no, es que me parece tan controversial decir que Dios es Espíritu, pero Jesucristo tiene un cuerpo. No, pues Él tiene un cuerpo, ahora glorificado después de que padeció y murió y resucitó por nosotros. Pero Dios es uno solo. Amén.